Hola, perdonad que esté leyendo. Me toca explicaros la Gran Depresión, el crack de 1929. Para empezar, un pequeño resumen introductorio. La empresa capitalista tiene dos maneras de financiarse. Una, mediante recursos propios, bien por utilización de ahorros familiares, bien por reinversión de beneficios, o bien recurriendo a la financiación exterior. Bien se pueden pedir préstamos a la banca o bien se puede cotizar en bolsa. La cotización en bolsa es una manera que tiene la empresa de captar recursos externos. Bien, por parte de los inversores en bolsa hay dos grandes maneras de actuar. Una, invertir a largo plazo, esperar a que la empresa genere beneficios y repartirnos los dividendos. O la segunda forma, mediante un movimiento especulativo, ojo, la especulación no es mala per se, en la que yo compro unos títulos, ya pueden ser acciones, obligaciones, lo que sea, compro esos títulos a un precio y los vendo a corto plazo a un precio superior. Mi ganancia estriba en la diferencia entre el precio al que compro la acción y el precio al que vendo la acción. Esto es un fenómeno simplemente especulativo y, repito, la especulación per se no es mala. El problema viene cuando el porcentaje de movimiento especulativo es un altísimo porcentaje dentro de las operaciones de cualquier bolsa, y B, cuando los precios que alcanzan esos títulos están muy desligados, muy desconectados del funcionamiento real de la empresa o del negocio al que dicen representar. Hasta aquí, claro. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Hay un montón de países que están disparando un montón de balas, que generalmente le suelen dar a gente en determinadas partes de su cuerpo, y bueno, es una matanza como otra cualquiera. Pero lo importante a nivel económico no son las tripas sobre el suelo, sino la cantidad ingente de dinero que los países beligerantes se gastaron en esa matanza. Ese dinero, una vez que se acaban en Francia, en Inglaterra, en las grandes potencias que existen hasta 1914, una vez que se acaban los recursos propios, los recursos estatales y privados de esas economías, Francia, Inglaterra, etc., tienen que pedir dinero prestado a la única gran economía que les puede seguir prestando dinero, que es Estados Unidos. Bien, Estados Unidos entre 1914 y 1918 se convierte en el gran prestamista internacional. Presta dinero a las potencias beligerantes y presta dinero a todos aquellos países que antes le pedían dinero prestado a Francia o Inglaterra. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Argentina, etc. Llega 1918 y se acaba la guerra. Llega 1919 y llega la paz firmada, Versalles, etc. Los terceros países no beligerantes que han pedido dinero a Estados Unidos tienen que seguir pidiendo dinero a Estados Unidos, básicamente porque sus sistemas fiscales no funcionan debidamente bien, y la única manera de que Argentina, Brasil y otros países, fundamentalmente latinoamericanos, sigan manteniendo su funcionamiento es pedir dinero prestado, generar deuda, préstamos que son básicamente norteamericanos, estadounidenses. Y Francia, Inglaterra, etc., tienen que devolverle el dinero prestado durante los 4 años de guerra, tienen que devolvérselo a Estados Unidos. Ahí está buena parte del papel de las reparaciones de guerra que Francia e Inglaterra le obligaron a firmar a Alemania la paz de Versalles. En gran parte era por parte de Francia para intentar arreglar el descalabro que había supuesto la guerra de trincheras, que en un 90 y pico % de los casos en el frente occidental se había producido en suelo francés, pero en gran medida las reparaciones alemanas tenían como objetivo devolverle el dinero que se le debía a Estados Unidos. Bien. Óptica estadounidense. Desde 1918 menos 1919, Estados Unidos se convierte en el gran receptor mundial de capitales. Los préstamos que se le tienen que devolver desde Europa y bien los intereses que se le dan por parte de países latinoamericanos y por parte de países europeos sobre los préstamos que siguen activos. En Estados Unidos todo ese capital, ¿dónde va? Bien, va generalmente a la esfera financiera, por dos motivos. Primero, porque ese dinero ya estaba en la esfera financiera, era dinero procedente de intereses y devoluciones de préstamos. Y segundo, era tal la cantidad de dinero que estaba llegando a Estados Unidos
que excedía con mucho la necesidad de inversión de la empresa norteamericana para generar su negocio habitual. Además, en un contexto en el que también en la primera posguerra hay una reducción del volumen de negocio, hay una caída de la demanda y muchas empresas pasan por una pequeña crisis, dura poquitos años. Bien, el resto de los años 20, gran parte de ese capital que está recibiendo Estados Unidos va a quedar en la esfera financiera, fundamentalmente en la bolsa. Y en la bolsa va a alimentar una enorme corriente especulativa. Primero, porque el capital, lo queramos o no, busca la mayor rentabilidad. Y la mayor rentabilidad estaba en ciertas acciones bursátiles, bien en negocios bursátiles de carácter financiero o bien en negocios inmobiliarios. La economía crece de una manera especulativa, basada en este crecimiento financiero, hasta que llega 1929 y las cosas se empiezan a poner malitas muy rápidamente. Básicamente en octubre de 1929, después de un verano un poquito peculiar, llega el crack financiero, llega el hundimiento de la bolsa de Nueva York. El hundimiento de la bolsa de Nueva York se produce por tres motivos. Uno, el motivo psicológico, el de pasamos rápidamente de la euforia generalizada al pánico generalizado. Cuando gente empieza a vender de una manera un poquito rápida, ese terror, ese pánico se contagia. ¿Por qué empezaron estos primeros a vender? En gran medida por pérdida de confianza en la economía y sobre todo porque llevaban tanto tiempo separados los precios bursátiles del valor real de los títulos, que llega un momento en que alguien se dio cuenta de que esta acción que yo estoy comprando o vendiendo a 200, por poner un número, no sé en realidad cuánto vale. Y tampoco voy a parar a averiguar cuánto vale. Tengo miedo, vendo. Cuando alguien empieza a vender en cierto número, se produce una cascada de pánico y eso va a generar la caída de la bolsa. Pero hay un segundo factor también, que es un factor real. Tanto las burbujas inmobiliarias como las burbujas bursátiles funcionan en gran medida como un esquema de Ponzi, con Z. Bueno, con P primero, si no sería Zonzi. O también se les llama estructuras piramidales. Es muy sencillo. Cuando un título o un proyecto de negocio no está generando dinero per se aún, la única manera de generar dinero es metiendo nuevos inversores. Me explico. Generamos una sociedad y metemos a tres tipos iniciales en la pirámide. Estos tres tipos iniciales esperan un dividendo, esperan una ganancia. La única manera de generar ganancias es meter a gente nueva por la base. Somos 3 personas y vamos a meter a 15 nuevos tipos en la base. Estos 15 nuevos tipos meten cada uno $1. Son $15. Nosotros somos 3. Repartimos 15 entre 3 y tenemos una ganancia de $5 cada uno. Esto sin haber generado ninguna clase de negocio. El único negocio está en meter más gente por la base. Claro, cuando la pirámide es pequeñita no hay ningún problema, pero cuando la pirámide se va agrandando y cada vez hay más gente dentro de la pirámide esperando esas ganancias, necesitas meter cada vez más gente por la base que contribuya, que meta dinero para repartir entre los que ya están. Llega un momento en que simplemente la tasa a la que entra gente nueva por la base no es capaz de sostener todo el entramado y hay gente a la que le deja de llegar el dinero y es entonces cuando se genera esa sensación de debilidad, de pérdida y la gente también entra un poquito en pánico o cuando directamente el esquema de Ponzi, la pirámide, se derrumba. Por cierto, Ponzi fue acusado de estafa, fraude, pasó años en la cárcel, pero bueno, un emprendedor de la vida. Tercer motivo que agravó el crack del 29, el apalancamiento. Yo puedo comprar títulos con mi dinero y si la acción, el título bursátil pasa de valer 100 a valer 0, me quedo sin pasta, pero me quedo sin mi pasta. El gran problema de 1929 fue que durante los años 20 muchísima gente estaba apalancada. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba jugando con dinero prestado. En vez de meter dinero propio en la bolsa,
pedía dinero prestado al banco y con ese dinero prestado compraba acciones. Con las ganancias de la compraventa de acciones pagaba los intereses, devolvía los préstamos o seguía jugando, o ambas cosas. Problema: esto funciona cuando las acciones cada vez valen más. Cuando las acciones cada vez valen menos, no tienes manera de devolver el préstamo. Cuando no se devuelve el préstamo, se ejecuta el aval. ¿Y cuál es el problema del aval en estos momentos? Que el aval eran las propias acciones compradas. Las acciones bajan de valor, yo me veo obligado a vender, primero por pánico y segundo porque tengo que devolverle el dinero al banco, pero como de cada acción cada vez saco menos dinero, tengo que vender cada vez más acciones para intentar sacar el dinero que le debo al banco. Y encima yo mismo estoy contribuyendo a que cada vez meto más acciones en venta, cada vez esas acciones valen menos, porque yo estoy vendiendo, tú estás vendiendo, el otro está vendiendo, todo el mundo está vendiendo. Y eso fue más o menos la crisis bursátil de 1929. Suicidios, pocos. Es un mito, hay muchos mitos en este mundo. Y lo de los suicidios de 1929 es uno de ellos. Esto fue la crisis, repito, de 1929. Y disculpad que esté tan densito, pero no estoy habituado a hablar delante de una cámara. Estoy habituado a hablar delante de vosotros, no de este bicho. Por ahora, llega. En el próximo vídeo os hablo de cómo esta crisis, que era bursátil, que era financiera, en octubre de 1929 en Nueva York, se transforma en una gran depresión a nivel mundial. Un saludo.